¿Ya? ¿Sí? Ah, mira, ahí me están dejando algunas noticias. Denme un segundito. ¿Ya? Estoy mirando algunas noticias, pero vamos a mirar acá. ¿Qué vamos a ver hoy día? La próxima semana y la subsiguiente vamos a ver, ya nos vamos a salir del mundo interno de la Tierra, en que estábamos viendo terremotos, sismos, procesos que venían desde el interior, y vamos a empezar a ver procesos superficiales. ¿Ya? Vamos a empezar a ver procesos de erosión, sedimentación en distintos ambientes, y ahí está, pues vamos a ver ambientes glaciales, ambientes fluviales, ambientes eólicos, ambientes litorales, rocas sedimentarias. Vamos a conversar harto de sedimentos, de tipos de sedimentos, cuál es la implicancia en ingeniería civil. Y el día 7 de julio está el certamen. ¿Ya? El práctico de esto es el práctico B, que hubo gente que ya tiene notas del grupo A. Y la modalidad es la que vamos a ir, igual que con el práctico 1, vamos a ir viendo contenidos, suelos también está en puesta unidad, y vamos a ir haciendo aplicaciones. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Mira, acá hay algunas noticias, espérense, voy a mirar acá. Ah, bueno, aquí hay varias, pues. Wow, buena participación. Matías dice, esa está buena. Denme un segundo, vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces, vamos a ir mirando algunas noticias para introducir los contenidos. Me mandan. Denme un segundito. No quiero aceptar todavía las cookies. Ya, dice acá, el rendimiento, esta noticia dice 20minutos.es. Es del 11 de junio, es reciente. Dice, el derretimiento de un glaciar causó la avalancha que dejó más de 45 muertos en la India. ¿Ya? Esa la indicó el Matías. Estoy anotando. Se fijan, vamos a ir viendo más abajo. Acá hay otro que dice... Mira, acá esta me interesa, la que nos puso Tomás. Tomás, después me tienen que, ojo, que me tienen que cobrar las décimas. No, yo no me voy a arrancar a ninguna parte. En mi caso no puedo usar el micrófono porque igual hay mucho ruido acá, entonces. Sí, no hay problema. ¿Por qué no me aparece? Dice Argentina. Se ve, sí. Sí, dice Argentina, la bomba de tiempo de uno de los ríos más contaminados del mundo. El riachuelo de Buenos Aires ostenta un título tan repulsivo como el hedor, dice que desprende y que inunda los barrios que cruza. Es el río más contaminado de Argentina. ¿Ya? Y cruza en los 5 más altos del nivel. Wow, el nivel de basura, ahí se ve en la fotografía. Y vive un 15% de la población del país. En Santiago, ¿ustedes conocen el caso de un río que antes era muy contaminado y que después ¿cómo se llama? Se encauzó? ¿El Mapocho? Ya, otro más, aparte del Mapuche. Creo que aparece en un capítulo 31 minutos, mal no recuerdo. San Juan de la Guada, Santiago. ¿El de la ruta de la caca? Ese es el de la ruta de la caca, es del Biobío, parece. Que creo que hace de la ruta de la caca Juan Carlos Bodoque. ¿Ya? Un grande Juan Carlos. Grande, no, son muy buenos. Y bueno, creo que hay uno hay un capítulo en otra parte aparece el San Juan de la Guada. Acá hay otra noticia, súper bien, no sé si me puede decir el nombre, porque parece que era una chica. Javier, eres tú, creo, ¿no? La que puso esta. Es que me complica ver un poco el chat y estar compartiendo pantalla. Sí, profe. Javiera Milla. Sí. Javiera, ya. Y estaba Tomás Llevenes, que también dijo. Esta me interesa súper bien, Javiera. Te felicito, agradezco esta noticia. Dice, en medio de la presión de Codelco por la ley de glaciares, nuevo estudio revela que los grandes hielos de la región metropolitana se derriten sí o sí. ¿Qué saben ustedes de la ley de glaciares? ¿Qué opinan? Es un poco la idea, vamos a llevar, acuérdense, el curso a lo más aplicado posible.
Entonces acá dice, en el marco de la discusión de la ley de glaciares, ojo, que pertenece a la Comisión de Minería y Energía. Ahí hay una primera cosa que podríamos conversar. ¿Por qué, cierto? O por qué toda la ley de glaciares depende de la Comisión de Minería y Energía del Senado? ¿Por qué creen ustedes que se alojó en esta comisión y no se alojó, por ejemplo, en la de Medio Ambiente o en una de Recursos Hídricos? ¿Qué pasa? Quizá porque se le ocurrió plantear esa ley antes de que existiera el departamento. Ya. Otra, por ejemplo, ¿por qué está metido Codelco y se menciona un poco la minera aquí? Por ejemplo, ¿qué mina conocen que quede cerca de Santiago hacia la cordillera? Porque hay harta gente que está acá en Santiago. ¿Qué minas conocen? ¿Alguien conoce alguna mina? Ah, bien Josefa. La Josefa participó, dice la Andina. Está también la Los Bronces, la mina de la que queda por las Condes para arriba. ¿Ya? Entonces, si se fijan, bueno, hay harta cosa ahí respecto qué es lo que ocurre con la minería, qué es lo que ocurre con la minería en áreas de glaciares, ¿cierto? ¿Cómo está Chile con respecto a otros países? ¿Cierto? Estamos bien, estamos mal, somos un país que protege sus recursos. ¿Cuál es la Depende importancia? con quién lo estamos comparando. Depende con quién lo estamos comparando, ¿cierto? Voy a Si lo estamos anotar ahí. comparando con Latinoamérica, puede ser que sí. Con el mundo igual estamos bastante mal. Ya, la Valeria acá me dio otra noticia. Y hay glaciares en Chile, ¿o no? ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? Sí, o sea, compartimos uno con Argentina por acá, que ese normalmente se accede por Calafate en realidad, porque por aquí no se ve. Ese, o al menos ese es el que yo me sé. Claro, acá en Poyelo Norte, acá en Poyelo Sur. Fíjense, aquí está importante, dice, en la búsqueda de las señales químicas de los glaciares, estudia la National Geographic que está analizando la salud de campos de hielo en la Patagonia, Chile. Ahí tenemos dos compañeros, por lo menos, que están en la Patagonia. Mire, Francisco era compañero mío, fuimos colegas después de Andrés Bello. Claro, Francisco es geoquímico, trabaja haciendo perforaciones en hielo y trabaja un poco viendo todo lo relacionado con el calentamiento global y cambio climático. Estoy buscando los chats hacia arriba. A ver, busqué uno de glaciares. Ah, mira, acá, esta está buena, la de la Antonia. Antonia Yo Parra. puse uno de la ley de riego. Todavía no llegó, estoy viendo, participaron hartos. Estoy anotando para que no se me olviden los. La Antonia, súper bien. Antonia Parra nos dice en alerta roja para Vilcún, Temuco, Padre Las Casas por amenaza del desborde del río Cautín. Súper bien. ¿Cierto? Si se fijan, esta noticia es de junio, de unos pocos días atrás, y vamos a hablar de eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos del monitoreo de un volcán? ¿Sí? Que vimos los que les pregunté incluso en la prueba. ¿Qué es el monitoreo? Así como genéricamente, cuando a un enfermo lo tienen conectado, qué sé yo. Tener un control constante sobre la situación de lo que se está controlando. Ya, pero ¿cómo tú puedes tener el control? O sea, básicamente sacando cantidad de lo que quiera sacar. O sea, si es una persona en un hospital, los signos vitales, si están bien, si se está yendo para la cresta. Se está empeorando. ¿Cierto? Claro, ¿qué es lo que tú dices? Pues el monitoreo, que cuando es un médico, cuando es un enfermo, se le mide las pulsaciones, la temperatura, el nivel de saturación de oxígeno, entre otras cosas. Cuando es, cierto, un volcán, que lo vimos, medíamos, qué sé yo, el nivel de gases, los sismos, la fumarola. Y bueno, cuando hablamos por ejemplo, la noticia anterior, con el hielo también se aplica, ¿ya? Son mediciones permanentes. ¿Por qué ONEMI hoy día tiene una plataforma? Si ustedes nos vamos a meter a la página de ONEMI, que decreta alertas de aluviones, un tema que ya mucha gente me mandó su producto. Entonces, bueno, es porque miden constantemente los parámetros que gatillan estos eventos. Porque en este caso dice, estas otras, dice la plataforma del Joaquín. La plataforma de hielo se rompe en el borde del glaciar. Dice Isla. Claro. Hay harto de esto, hay harta cosa. Ahí está la del río Cautín. Así es que vamos a ir viendo cosas. Había uno de Gabriel, voy a anotar, no las vamos a compartir todas. Está la de Gabriel Roa.
Y está la Javiera. No sé si fue la misma que vimos. Javiera Milla, no sé si fue la misma noticia. Ok. Ah, no, es otra. La Javiera puso dos. Claro, mire, dicen ahí, el video acelerado que mejor demuestra la pérdida de hielo en la Antártida. Y vamos a mirar ahí una, supuestamente, claro, fíjense que estos videos están hechos en cámara rápida. Ya son en el fondo tomas en el tiempo, con cámaras trampa, imágenes satelitales, qué sé yo, imágenes aéreas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que ustedes están viendo ahí es básicamente... Profe, no se ve. Va, gracias. Gracias por avisar. Y yo estaba feliz viendo el video. Preocupa que sale mucha publicidad. Si se fijan, entonces lo que nos mostraban ahí es una plataforma de hielo que se está derritiendo. Ahí va a aparecer de nuevo. Ahí, se fijan que la plataforma de hielo arriba está la fecha. Está en cámara rápida. Entonces vemos cómo la plataforma de hielo, una lengua de hielo avanza y se está completamente destruyendo. Ya, súper, les agradezco entonces. Está también la noticia de Ignacio. ¿Ya? Entonces, este modo de introducción, esto ya está en el aula, supongo. Si no, ya. Pensé que los mensajes no los estoy viendo por ahora. Ah, llegaron muchas noticias. Ya no manden más noticias que no vamos a casa. Ah, está la de las marejadas. ¿Ya? Hay una de las marejadas, ¿cierto? Hay hartas noticias más. El Mapocho, Ítalo, claro. Una tormenta en China. ¿Ya? Súper bien. Guardemos entusiasmo para que iniciemos. Antes de contarles. El socavón en México. ¿Quién fue el que habló del socavón en México? Que estoy mirando. Juan Pablo Valenzuela. Excelente, Juan Pablo. No sé si por mientras, Juan Pablo, puedes tú ver la noticia. Y Juan Pablo Valenzuela. Ideal, Juan Pablo, que tú cuando tengas la noticia, muéstranos para yo no compartir pantalla. Y alguien acá arriba cuenta también de las marejadas, el Ítalo. Ítalo nos cuenta de las marejadas, ¿cierto? Que también fue un tema. Falleció alguien, entiendo, hacia el norte. ¿Vieron ese del un hoyo en México? Se hizo como en un... ¿Por qué se genera eso? Un socavón, le llaman. Sí, ¿vieron la noticia? Que creo que se Por las cayó... napas subterráneas, ¿no? Ajá, ahí viste, napa subterránea. Se fijan que esto empezó hace varias semanas y fue como un hoyo que empezó a crecer y finalmente, aquí voy a mostrárselos. Aquí, un socavón gigante que apareció en México y había una casa, porque creo que ayer, no sé, si mal no recuerdo, ayer antes la casa finalmente se cayó. De hecho, el otro día se cayó una mascota, un perro, creo que también lo sacaron y fueron haciéndole seguimiento. ¿Por qué aparece este hoyo? Dice una napa subterránea, ya. ¿Qué es lo que vemos aquí, este material? El suelo, ¿cierto? Que vamos a empezar a trabajar hoy, todo lo relacionado con los suelos y las consecuencias que pueden tener. Claro, se habían caído dos carritos. Bien. A ver, esto para que no se pierdan en el aula. Seguimos estando en la unidad 3. Si se fijan, esto ya está. Es ese apunte que dice apunte de procesos superficiales 2021. Ese es el apunte que vamos a ver hoy. Y el trabajo de las rocas sedimentarias. Eso ya está, por lo tanto, cualquier cosa la vamos a ir revisando. Ok, traje unas fotos para empezar a practicar. Sí, generalmente hago otro práctico, pero ustedes como son hartos, cuesta mucho, por eso hacemos trabajos más bien grupales. Ahí. Listo. ¿Qué estamos viendo? Por audio, idealmente, voy a tener el chat aquí a mano. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Una playa? Con la playa. ¿Cuál es la playa dentro de todo este sistema? ¿Qué le llaman ustedes playa? La parte de arena, principalmente.
¿Dónde están la mayoría de las personas? Gracias, gracias Fabián. Es que sé que este computador no es el mío, está en un terreno. La playa es donde uno pone la arena, donde ponemos la toalla, qué sé yo. ¿Cuál es el agente natural? ¿Ya? Cuando se habla de la zona en contacto de mar y tierra, se habla en general de litoral, costa o litoral. Pero la playa en sí, la playa es la acumulación de arena. ¿Ya? Cuando hablamos de zona costera, zona litoral, es cuando estamos hablando de esta franja de tierra que en el fondo conviven procesos acuáticos y terrestres. Ahora, ¿cuál es el agente energético aquí? ¿Qué es lo que mueve sedimento, que deposita, que ¿La agita? marea? Ya, la marea y las olas. Súper bien. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ir viendo formas que quedan y los procesos, porque uno empieza a pensar en los glaciares, uno empieza a pensar en distintos, en los ríos, en el desborde de ríos, pero bueno, para tomar buenas decisiones como profesionales van a tener que estar preparados y preparadas para que estas decisiones sean correctas. Entonces, hoy día vamos a trabajar ambientes glaciares, como le decía, vamos a saber la diferencia entre glacial y glaciar con él. Yo siempre les digo a los chicos, les llamo que será lo glacial y glaciar será lo mismo que pulga y purga, ¿no? O no sé, hay Y lo mismo, solo que uno lo dijo un occidental y el otro lo dijo un oriental. un oriental, claro, y glacial, no es exactamente eso, sino que el glaciar es la masa de hielo y el glacial es todo lo que queda por el paso del glaciar, el modelado, es decir, el remanente, los rasgos de erosión en superficie, los sedimentos de depósito, eso es el modelado glacial con L. Y glaciar es la masa de hielo. Y en este caso, ¿qué están viendo aquí? ¿Cuál es la gente que en el fondo modifica nuestro paisaje? La corriente del río y la cascada y todo eso. Claro, estamos acá un cuerpo de agua confinada y con corriente. Estamos hablando de un río, cuerpos fluviales. ¿Ya? Por ejemplo, otra foto más, porque la idea es un poco que después trabajemos en este tipo de aspectos. Ahí les voy a mostrar otra foto. Fíjense ustedes, mientras les converso, que el cuarto básico, hace muchos años ya que hicieron cuarto básico. Cuarto básico hay un taller y después lo repiten en primero medio. Es un taller de ciencias naturales, ciencias sociales en que les enseñan a describir paisajes fotográficos. El práctico que yo hacía, y ojo, espérenlo para la prueba, porque cuando lo que veo es como redactar. ¿Ya? Redactar una descripción de este paisaje fotográfico. Entonces uno parte en paisaje, se observa, y ahí incorporamos aspectos bióticos y abióticos, es decir, aspectos seres vivos y seres no vivos, pero que en conjunto componen el paisaje. Nosotros en esta asignatura hemos hablado, vamos a seguir hablando de aspectos de la atmósfera, aspectos de la litósfera, ¿cierto? Vemos acá vegetación, suelos, distintos materiales. Entonces, ¿cómo podrían describir esta foto? Vayan, no sé si alguien se atreve por audio, ¿puedo empezar a describir esta foto? Hagamos el ejercicio, tengo varias, tengo una para cada uno y para cada una. ¿Ya? A ver, partamos. Bueno, se ve una cadena montañosa atrás con un bosque, ahí lo que aparenta ser un camino, ahí que baja, ¿Ya? y, y un, y una serie de palos parados, colocados quizá a forma de cerco, no sé. Ya, es un cerco, sí. Debido a la coloración, yo diría que tal vez puede ser verano. Claro. O Ahora, primavera. por ejemplo, el paisaje, ¿creen ustedes que es lluvioso? ¿Es de una zona lluviosa o de una zona seca? Lluvioso. Lluviosa, claro, Lluviosa, ¿cierto? más o Porque hay menos, harta yo vegetación. diría, del centro sur de ¿este es Chile? Esto es Chile. Esto es Ya Chile. centro, es como centro sur. Un poquito más para el sur. Ahora, ¿qué es este rastro que se ve? ¿Qué podrían decir un poco de los procesos que han ocurrido? ¿Qué es este material que se ve depositado de adelante? Ahora, parte B, una vez que uno describe todos los aspectos, uno empieza a aplicar el método científico. Por ejemplo, este material que es rocoso, ¿qué creen ustedes que es y de dónde proviene? Hay que participe otra, hay una chica que recién habló, ¿no? De las montañas. De las montañas, ¿cierto? ¿Y de dónde crees tú específicamente y por qué este material llegó acá abajo? Yo creo que ese tipo de rocas sedimentarias que vimos que se transportaban
¿Ya? Y de las montañas con el tiempo fueron llegando abajo por agentes como el viento, Claro. Ahora, cosas así. ojo con esto. Para hoy día vamos a tener, hoy día y la próxima clase vamos a Hay mucho conocer, como para que sea de viento. esos son aluviones. Ya, fíjense que esto es típico de un aluvión. ¿Qué es lo que vemos? Una montaña con altas pendientes. Y se fijan que aquí, donde tengo el mouse, hay una parte como erosionada. ¿Ya? Entonces, por distintos agentes, tanto por presencia de fallas geológicas, rocas de mala calidad, tanto como por procesos que vamos a ver hoy, si la roca se descompone y hay algún agente que esto lo pone en movimiento. Entonces, si se fijan, lo que vemos acá es un material aluvional, un flujo de detritos, flujo de fragmentos, que probablemente salió o proviene de esta parte alta. ¿Ya? Es importante acá que empiecen a notar, sobre todo las personas que disertaron, van a disertar o nos van a mostrar trabajos de aluviones, piensen un poco en la configuración, porque esto está relacionado mucho cuando hay un quiebre de pendiente, ¿cierto? En la parte de la montaña los flujos vienen generalmente en valles con forma de V, de corta, y después cuando llegan a la zona plana se abren como un abanico aluvial. Son todos términos y cosas que vamos a ver hoy. ¿Ya? La idea es que, como les digo, que utilicemos distintos aspectos. Y ahí les voy a mostrar otro. Este también están los apuntes de hoy día. Ahí, fíjense. Método científico. ¿Qué ven y cómo creen ustedes que se generó? Entonces, en la fotografía se observa un afloramiento rocoso, ¿ya? El cual tiene, ¿cómo le llamarían a esto? ¿Hoyo? Un hoyo, un orificio. Perfecto. Un orificio. ¿De qué tamaño? ¿Cómo podemos ver ahí el tamaño? Bueno, está el ayudante ahí de terreno. Suponiendo, podremos aproximar el tamaño de la persona de La ahí, 1,70 persona. m, y entonces ahí empezar a pensar, ya esta cosa mide tanto, esto, lo otro, y así. Ah, sí, pues entonces tenemos un afloramiento de roca y hay un hoyo bastante perfecto, aparentemente, que tiene al menos 1,70 m de diámetro. Y si miramos la pared acá, tiene al menos 1,70 m de altura. ¿Qué puede haber generado este hoyo? Tienen un nombre, son re bonitos, se ven en distintas partes de Chile y del mundo. ¿Qué puede haber generado este hoyo? Aparte de Sí. los ovnis, que es lo que siempre, lo que siempre dicen. El agua, ya. El Pero agua o quizás ¿cómo el agua va alguna a fuente de dejar? calor, no Profe, ¿podría sé. verse una cámara magmática o algo así? Así como un cráter volcánico. Podría ser, pero no es el caso. Si fuera un cráter volcánico, a lo mejor acá no veríamos relleno, sino que veríamos algo de mayor tamaño, veríamos, qué sé yo, y humo saliendo. Ahí el Matías me está diciendo meteorización, ya. Fíjense que estos hoyos se forman por procesos fluviales, y los ríos a veces, cuando van con alto caudal, arrastran fragmentos, y los fragmentos quedan atrapados entre las fracturas, y el fragmento empieza a rotar sobre su propio eje, y generan estos hoyos que se les llama marmitas. Para las personas que han visitado a lo mejor las tazas de Radal, las 7 tazas de Radal, ¿ya? Son hartas marmitas. Y se da mucho, por ejemplo, estos pozones que usaban los primeros habitantes como para utensilios, estos como pozones, tazones, ¿cierto? Vemos que también corresponden son marmitas. Ya, y por último, para un poco ya ir viendo los contenidos, les quiero mostrar esta foto que está ahí. ¿Alguien conoce este sector? ¿Qué les podría a ustedes hacer sentido? Atrás está la costa, como dato, y podría hacer un zoom para mostrarle algunas cosas de detalle. Fíjense que al fondo se ven como unas instalaciones industriales. ¿Y cómo vemos este terreno? Aparte de con mucha basura, ¿cómo se ve este terreno aquí en la parte central? Con poca vegetación, ¿Ya? ¿Y estos surcos a qué se podrían deber? pasa maquinaria, ¿Ya? ¿Otra alternativa? ¿Se ven como suelos fértiles o suelos un poco? no fértiles. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, a ver, por ahí en el chat me están hablando. Claro. Esto es Puchuncaví. ¿Alguien ha escuchado de Puchuncaví? Lo voy a escribir aquí en el chat. Sí, profe. ¿Ya? ¿Y qué saben de Puchuncaví? ¿Han escuchado el término? Les voy a escribir en el chat, ¿cierto?
¿Qué significará una zona de sacrificio ambiental? Ah, de que puse ambiental. Una zona donde se decía ya vamos a vaciar toda la basura de sacrificio, para Matamos el lugar. concentrar daño, posible daño, tirar basura, desechos Como matar el lugar. industriales, A ver, cosas así. una de las chicas, ¿quién iba a hablar? Para ahí que participe más gente. Javier, está en la quinta región. Una de las chicas va a decir algo. Yo, Hay unas profesor, plantas. Las dos, una primero y por la otra. Ya, iba a decir que hay unas plantas no sé si procesación, no sé, no me acuerdo bien de qué, pero por ahí por el sector, por Puchuncaví, el otro es, Eso. ay, se me Como olvidó el nombre. Quintero, Punchuncaví, está la Quintero, refinería, ese Quintero está la que está por refinería ahí de como, cobre. Sí, de hecho, sí. esas barras que se ven al fondo, estas como instalación industrial, es la refinería de cobre. Es decir, todo el cobre que saca, no todo, pero gran parte de lo que explota Codelco por la zona central lo llevan a esta refinería, que es donde lo procesan y lo transforman en un material, en otro formato exportable. Claro, está contaminado. Otra chica más iba a decir algo al respecto, ¿cierto? Esta zona es curiosa, a mí me tocó ir porque habían huesos de ballena fósiles en este sector, entonces nos tocó con un curso, nos invitaron a hacer un salvataje, y bueno, es una zona de sacrificio ambiental, da para mucho, es como decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que zonas definitivamente, como decía el Ignacio, que están contaminadas, se terminen de contaminar, o cómo vamos a regular esto. Bueno, toda esta parte de la unidad da para estos temas. Entonces, voy a pasarles un poco de contenido para que vayamos viendo algunas de las presentaciones. Ahí está. ¿Cuál es la idea de esta parte? Que entendamos, esto es en el lago Chelenco, lago General Carrera, que es un lago binacional, que por el otro lado se llama Buenos Aires, que es el lago más grande de Sudamérica. Que entendamos cómo se forman los procesos. Esto es súper importante porque después de que lo comprendamos ustedes como ingenieros y ingenieras civiles, vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos un túnel? ¿Qué pasa si hacemos una cantera, un camino, un puente, qué sé yo? Entonces vamos a tratar de entender. La idea es que estas formas, si se fijan, estas formas bien particulares, por ejemplo, acá vemos que hay un poblado en una parte plana, que acá está todo verde, y fíjense que el valle tiene una forma así como el del fondo tiene una forma de U, tiene una forma como de artesa. Entonces, todo estos procesos se les llama procesos exógenos, porque antes estábamos viendo los procesos endógenos, que eran internos, ¿cierto? Ahora estamos viendo los procesos que ocurren en la superficie de la Tierra. Y en la superficie vamos a tener distintos medios. Está la litosfera, que venimos conociendo de la unidad anterior, está la atmósfera, y se fijan que hay seres vivos, que hay unos caballitos, están las deposiciones que dejan las aves en los acantilados costeros. Entonces, lo que vamos a conocer son distintos ambientes y distintos procesos. Ya vamos a ver las formas que generan y tratar de entender el paisaje. ¿Ya? Fíjense que, bueno, si bien nos contaron hace un tiempo atrás, estas son las capillas de mármol en la región de Aysén, nos contaron que estas eran rocas metamórficas y que incluso tenían un pliegue. Bueno, fíjense que estos hoyitos, que son las famosas cavernas, que es donde la gente hace turismo, se generaron por un proceso exógeno. Antes la altura del lago estaba acá más arriba, ¿ya? Y bueno, estas rocas se diluyen, son rocas carbonatadas, calcáreas, que se diluyen con ácido. Entonces el lago en algún momento tuvo un nivel mayor y tuvo un nivel de acidez mayor. Entonces generó que estas rocas se disuelvan. Entonces vamos a ver, bueno, este tipo de procesos. Entonces vamos a estudiar los tipos de procesos, los factores y los ambientes, es decir, ambientes fluviales, costeros. Okay. Si tienen dudas me van preguntando. Hay una definición. Dice, son los procesos que ocurren fuera o sobre la corteza terrestre y necesitan de una fuente energética externa, que en este caso viene del sol, de las mareas, de estas correntías de agua, del viento. A diferencia de los procesos internos que veníamos de la liberación de calor. Y hay una definición, dice, proceso general que experimentan los materiales, no solo geológicos, cuando están en contacto con la atmósfera. Y estas tres definiciones son fundamentales. Los procesos exógenos son tres. El primero es la meteorización. Alguien dentro del chat contestó meteorización. Muy bien, felicitaciones. El segundo es la erosión y el tercero es la sedimentación. Ustedes podrán quizá anticipar que de la sedimentación vienen las rocas sedimentarias. Entonces vamos, hay un sinónimo. Dice, meteorización es la desintegración, es decir, es la descomposición del material en superficie. La erosión es el desgaste. Ustedes piensen cuando los chicos, las chicas se caen y se rompen, qué sé yo, la rodilla, hay una erosión en la piel. O, qué sé yo,
cuando hay que lavar algún utensilio de cocina, no sé, una olla que tenga pegado abajo, uno pasa un instrumento abrasivo, es decir, un instrumento que erosiona. Súper importante que diferencie, la mayoría de la gente confunde la meteorización con la erosión. Importante que la erosión es el inicio del transporte, ¿ya? Es decir, no solamente la erosión no solamente desgasta, sino que pone en movimiento los materiales. Y los materiales se ponen en movimiento por el agua, por el viento, pero llega un momento que la gente ya no puede transportarlo más y el material se acumula, se asienta, se deposita. Y eso es la sedimentación, los sedimentos. Usted, para ingeniería civil, los sedimentos son súper importantes porque es básicamente donde hacen las obras de fundación. Ahora, ¿dónde ocurren estos procesos exógenos? Bueno, vamos a ver distintos ambientes, pues vamos a ver ambientes de costa, ambientes de delta, ambientes de playa, vamos a ver, hablar de ambientes submarinos, ambientes fluviales, ambientes de laguna, ambientes glacial, ahí está con L, ambientes glaciales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir estudiando a través de fotos, de ejemplos. Okay. Hay una pregunta, dice, ¿por qué ocurre? Entonces, para llevar la discusión, vamos a ver una fotito. Y les voy a mostrar, por ejemplo. Aquí hay una foto que me gusta más. Entonces, en la fotografía, ojo que así les pregunto en la pruba, en la siguiente imagen, identifique qué causa meteorización. Acuérdense que la meteorización es cómo este material se descompone en superficie. Entonces, ¿qué agente creen ustedes que está transformando este material en suelo? Porque es el producto final de la meteorización. ¿Qué agente está descomponiendo este material en superficie? Ahí tenemos hartas cosas. Vayan listando por chat ahí. ¿Qué agentes creen ustedes que es lo que meteoriza o descompone estas rocas en superficie? El clima, súper bien. El viento, ¿qué más? La vegetación, Javier, excelente. El cambio de temperatura, súper bien. La humedad también. ¿Y qué pasa con estos arbolitos? ¿Cómo están? Ya, la lluvia también. ¿Cómo están los arbolitos de la foto? Ya, pero más que secos, un poquito más que secos. Están quemados, claro. Entonces, están quemados, sí, Milleray. Entonces, efectivamente, lo que pasa acá es que la intervención antrópica, el hombre también es un agente meteorizante. Bien, voy a mostrarles otra foto para que hagan la misma aplicación. Acá está. Yo en general en las pruebas, para que se los adelanto al tiro, me voy a dar el trabajo, no tengo ningún problema, darles una foto a cada persona. Entonces, para que estudien de esa forma. A partir de esta foto, ¿qué agente está descomponiendo la roca? ¿Qué agente está meteorizando la roca? Si se fijan, aquí podemos ver hartos detalles ahí en esta fotografía. Por ejemplo, ¿qué agente empieza a actuar y transforma el paisaje? Por el mismo chat, respóndanme, ahí está. La humedad, la vegetación. Claro, sí, fíjense que el agua, también, mira, la Javiera tiene razón, fíjate que el agua está marcada, incluso la línea donde estaba el agua antes, entonces empieza a descomponer los materiales. El viento, ¿cierto? Aquí los líquenes, los musgos son fundamentales porque se adhieren a la roca y empiezan lentamente a transformar esta roca. Ahora, ¿qué son esas fracturitas que se ven atrás? ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Todas esas fracturas que hay atrás en el macizo rocoso. ¿Fallas? Fallas y diaclasas, claro, las diaclasas. Entonces, las diaclasas son re importantes porque al final el agua, el viento tiende a irse por estas fracturas. La vegetación trata de crecer por las fracturas. Hay una noticia que nadie puso, que la estuvimos viendo hace un ratito atrás. Se las voy a mostrar, solo para que dejemos ahí. No sé si conocen la historia de este hotel en Concord. Ahí está. Un hotel que está construido, que tiene hoy día todo un tema. Pues fíjense, el Hotel Punta Piqueros. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de pasar por ahí, que está camino a Concón, entre Reñaca y Concón. Y ahí hay una pequeña fotito, les voy a mostrar una más amplia, en que está este hotel. Fíjense dónde está construido, en el borde costero. Entonces, hay todo un tema legal. Yo les sugería el otro día, íbamos a volver a trabajar con los planes reguladores subcomunes. O sea, ¿qué pasa con las áreas de riesgo? ¿Tiene sentido construir un hotel aquí en el borde de playa? ¿Será un terreno público? ¿Hay dueños del borde de playa o esta cuestión es ilegal?
hay todo un litigio. Legalmente la playa es de uso público, así que ahí entramos en problemas serios. Claro, claro, por ahí alguien por chat Se dice puede que hacer concesiones, pero eso ya no sé cómo actúa la ley en esos casos. vamos a trabajar. Esa es la idea, que conozcamos. Mira, por ahí alguien dijo algo súper cierto. Dice que la embarrada, dice con este tema del Hotel Punta Piqueros, porque, bueno, volvemos a la pregunta, ¿tiene sentido, cierto, construir a orilla de mar? ¿Son terrenos habilitados? ¿Son terrenos que legalmente tienen alguna protección? Dice, hay burocracia, dice, quedó la crema por el eloaje. ¿Ya? Ah, Sí. Además que como base, la arena es un es un pésimo material. Por ejemplo, aquí en Punta Arenas, las casas, los pilotes de soporte tienen que clavarse como 2 o 3 metros porque la primera capa es muy, se me fue la palabra, pero no, no, era algo como lodoso. muy plástica, muy puede ser, porque Ah, en la región de Aysén y Magallanes está muy reciente el paso de los glaciares. Vamos a ver que los glaciares cuando pasan por la superficie dejan arcilla. Se van a acordar de sí, mí con eso las es. arcillas, porque las arcillas son un tema desde el punto de vista de ingeniería civil. Lo vimos al inicio del semestre, cuando hay arcillas que se expanden. ¿Ya? Entonces, claro, como cuenta ahí el compañero Ignacio, en tanto para Punta Arenas hay varios sectores que requieren que los pilotes, en la 10ª región también, que se funden bastante más profundo. Este no es el Bahía Piquero, este es el Stella Maris, que es un restaurante, algo así que hay también en Checoncón y Reñaca. Y el Punta Piquero no es el único. Se dan cuenta que existen infraestructuras construidas en afloramientos rocosos costeros. Y bueno, con las consecuencias de lo que implica el oleaje, la parte legal, la alteración de la flora-fauna, hay temas legales de por medio, así que en todo eso vamos a trabajar. Ya que me acordé de esta noticia que también salió hace pocos días. Profe, Dime. también está, o sea, el otro día vi una noticia de Santiago sobre construir sobre la cota 1000. Ya. También, o sea, creo que los denunciaron y todo, porque ¿Y cuál están era el...? construyendo sobre la flora y fauna nativa. Claro, claro. Además está el tema de los aluviones, pues. Vamos a hablar hoy día del aluvión de Macul, vamos a hablar de los de aluviones Copiapó, entonces, bueno, eso es un poco la idea. A ver, vamos avanzando. Entonces, bueno, los procesos exógenos, ¿por qué ocurren? El primer caso es lo más importante. Resulta que nosotros venimos de historias desde el interior de la Tierra, en el fondo, las rocas intrusivas, las metamórficas se forman bajo la Tierra. Entonces, bueno, cuando las rocas se alzan a superficie, se encuentran ya no con la presión de confinamiento, sino que con la presión atmosférica. Y ya no con el gradiente geotérmico de la Tierra, sino que con la temperatura atmosférica, es decir, pasan de, no sé, 800 grados, 700 grados, empiezan lentamente a llegar a la temperatura superficial. Entonces, en general, las rocas se adaptan a este nuevo equilibrio. ¿Qué más influye? Como ustedes bien decían, el clima, la gravedad, la temperatura, la acción de los seres vivos, el viento, etcétera, etcétera. Y aquí vemos imágenes, ¿cierto? La acción de las raíces, qué sé yo, vemos la acción de la vegetación. Entonces, cómo estos materiales lentamente empiezan a descomponerse, a desagregarse, que es la meteorización, y se convierten finalmente en suelo. Entonces, si se fijan de fondo acá, aparece una imagen donde se ve clarita la vegetación. Para los que conocen, esto es el estadio Sausalito en Viña, el borde de la laguna. Entonces, claro, la laguna en algún momento tuvo un nivel superior, estos sedimentos son de fondo de laguna y vemos que la raíz creció por entre medio, hay raíces, hay la gravedad botó unos bloquecitos, etc. Entonces hay una definición de meteorización, dice que es la desintegración de los materiales sólidos en superficie por agentes atmosféricos, fuerzas químicas, físicas, biológicas. Las rocas se adaptan a las nuevas condiciones de presión, temperatura. Este proceso también se conoce como intemperización. Los emperadores tienden a decir intemperie con R, pero la palabra correcta es intemperie. ¿Ya? Entonces, cuando algo se queda afuera, dice, oh, estuvo a la intemperie y por lo tanto sufre. Y también fundamental para obras civiles, que este proceso no solamente afecta a las rocas, y allí hay un claro ejemplo. Ya, si se fijan, aquí esto es Valparaíso, o sea, Viña, frente a Recreo, por ahí, ¿cierto? Caleta Portal, un poco más hacia Viña, y vemos que la pasarela aquí está completamente, los fierros están a la vista de partida y están oxidados. Eso le ocurre mucho a las construcciones en las regiones costeras, porque la salinidad
ambiental finalmente y del agua, genera oxidación de los textiles. ¿Se fijan? Esta foto fue captada en un momento bien divertido porque, bueno, hay distintas situaciones. Ahí está la policía. Yo iba detrás de este chico y justo estaban esas personas ahí que se dieron vuelta. Yo venía atrás tomando fotos. Y vemos acá otra imagen, un afloramiento rocoso. Fíjense cómo la vegetación empieza a crecer en las diaclasas, ¿cierto? Fíjense que la vegetación y el agua busca por donde se les es más fácil. Eso tienen que tenerlo súper claro, ¿cierto? Siempre el agua busca por donde le es más fácil crecer, por donde le es más fácil circular. ¿Ya? Y como les decía, bueno, ¿qué queda de la meteorización? El suelo. Entonces el suelo viene de la descomposición de las rocas en superficie. Ahora, dice ahí, ¿qué procesos generan meteorización? Bueno, hay procesos mecánicos, procesos químicos y biológicos. No pueden encasillarlos uno exclusivamente, porque, por ejemplo, las raíces generan acción mecánica, pero también química y biológica. Entonces vamos a ver algunos tipos de meteorización. Ojo que cómo responde esta roca a la meteorización depende de dos factores grandes. Lo primero es los factores externos, que es lo que ustedes decían, clima, gravedad, el viento, qué sé yo, los animalitos, el agua. Pero también depende de la dureza de la roca, el nivel de diaclasas que tenga. Entonces, la velocidad de la meteorización va a depender, por un lado, del factor externo, pero también de las características del material, que es lo que aparece ahí. ¿Cierto? Depende de las variables ambientales, pero también de la dureza, la porosidad, el fracturamiento. Entonces, las rocas se van a meteorizar distinto. Esto es un fenómeno parecido a lo que ocurre, bueno, en capillas de mármol en Chile. Esto es en China, el bosque de piedras, que son rocas carbonatadas. De algo vimos, esto es un carbonato calcio y que se diluye con aguas ácidas. Y bueno, otros mecanismos. Por ejemplo, la dilatación y la expansión y contracción térmica se nota mucho porque cuando los materiales están enterrados, por ejemplo, las rocas intrusivas están bajo tierra y se afloran en superficie, se descomprimen. Y al descomprimirse generan estas fracturas horizontales, como diaclasas horizontales. También está el crioclastismo. Crio es hielo, clastismo es fragmento. Crio, entonces, piensen que hay un macizo rocoso con diaclasas. Penetra agua, el agua se congela y al congelarse el agua cambia de volumen, por lo tanto ejerce una presión y rompe la roca. Pasa mucho en las regiones extremas, en la región donde yo vivo pasa mucho que se rompen las cañerías, los califón, qué sé yo, porque qué agua y la noche el agua se congela y destruye. ¿Ya? Ejemplo del crío, sáquenlo por prefijo, clastismo es fragmentación, crío hielo. También está la termoclastía, para nuestros compañeros y compañeras que viven en la zona norte, esto es bien común, las zonas desérticas, zonas con diferencia de temperatura grande día noche. Fíjense que cómo los fragmentos se parten. De hecho, en el desierto de noche se escuchan estallidos de roca. Ya se escuchan, la rotura está como que se parte. Significa que los fragmentos que hay en el suelo vienen de otras rocas. Entonces ya la roca se fractura y con el cambio de temperatura se parte. ¿Qué más? Crecimiento de cristales y actividad orgánica. Entonces está la más simple. Fíjense, un macizo rocoso con raíces, agua, y la raíz busca por donde le es más fácil. Serían que las raíces se meten por la fractura, con las diaclasas, dice el término correcto, con las diaclasas. Si lo miramos, bueno, las raíces por un lado generan meteorización mecánica, pero también es biológica y orgánica porque pertenece a los seres. La meteorización química generalmente son reacciones químicas donde interviene el agua o algún solvente. Entonces está la disolución, hidratación, hidrólisis, carbonatación, oxidación. Son distintos procesos de meteorización. Entonces vemos acá, por ejemplo, esto ocurre mucho en lugares donde hay rocas carbonatadas, como hay unas partes en España, La Calera, Chile, que hay rocas carbonatadas que se diluyen con aguas ácidas. Y la oxidación es bien típica. Entonces vemos ahí distintos fenómenos. Sería choro que... Aquí hay una foto de una roca de Chevalpo, Viña, absolutamente oxidada. Y la oxidación ataca a los minerales más débiles. Acuérdense que el cuarzo y los feldespato, que ya los vimos, son súper resistentes. Entonces, en general, las arcillas son los primeros minerales que son los más blandos, son los que se empiezan a descomponer. ¿Viste? Acá disolución química. Hablábamos de las capillas de mármol hace un ratito atrás. Y la meteorización biológica está relacionada con los seres vivos, hombres, animales, escarbadores, etc. Las heces de los animales, por ejemplo, en las zonas costeras, yo me imagino que chicos que vienen en la costa, no sé si han tenido la oportunidad de ver las heces de gaviota, son
terribles con la pintura a los autos, ¿cierto? Se come la pintura a los autos, la pintura a las casas, ¿cierto? Es un material químicamente muy fuerte. De hecho, cuando en las zonas costeras una gaviota hace la gracia sobre un auto, hay que limpiarlo al tiro, porque si no, no sé si alguien me puede corroborar, contar alguna historia, que hayan visto meteorización en sus hábitats distintos, ¿cierto? No sé si alguien quiera compartir algo, alguna cosa. Yo me acuerdo en Antofagasta, hay como unos patos, no sé lo que son, en todo el borde costero, que están ahí en toda la luminaria del borde costero, y la gente les aplaude. Aquí también hay. No sé si alguien me puede contar unos pájaros negros, unas aves negras, y tienen la crema, la pintura, todo lo en Iquique. Ah, miren, Iquique. Patos Yeco, muchas gracias, Tomás, los patos Yeco. Son súper heavy, porque rompen la deposición de los aves muy, muy ácida. Entonces, bueno, y también fíjense que la rutina del ser humano también influye en la meteorización. Los pelícanos hay de todo, claro. Yo espero nunca estar abajo de un pelícano en su proceso de digestión, porque me imagino el tamaño debe ser considerable. Si ya las gaviotas, yo viví en la costa, así que las gaviotas conozco. Mi auto perfectamente sabe lo que pasaba con las gaviotas, desde la punta hasta atrás. Claro. Bueno, fíjense que el ser humano también modifica con nuestra rutina, que nosotros incorporamos CO2, modificamos la atmósfera. Entonces, este concepto de la lluvia ácida también es. Y aquí en esta foto hay un dato curioso para cuando estudien, acuérdense, estas son dos lápidas. La lápida de la izquierda es súper antigua y está hecha en granito. Entonces, fíjense, y la de la derecha es más joven y está hecha en mármol. Entonces, la de la izquierda todavía se notan las siglas, dice 1800 y tanto, qué sé yo, Peter Stewart. Y la de la derecha, ni idea, pero es más reciente. Entonces, fíjense que la meteorización afecta de manera distinta a las rocas. Piénsenlo cuando piensen en su futuro ahí, si es que cuál roca es más resistente. No voy a hacerle el ejercicio. Fíjense que estos bolones, yo les pregunto de dónde provienen, se fijan que hay como un campo de puras rocas redondeadas. Bueno, vamos a ver que no son bolones, que no vienen de otro lado. Este es un proceso que se da en toda la costa, de hecho se veía en la foto anterior, se le llama descomposición esferoidal. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que las rocas ígneas intrusivas tienden a tener siempre tres sistemas de diaclasas ortogonales entre sí. Esto es re importante. Voy a poner un poco la cámara para que vean esto. Con la manito, si ustedes se fijan, ahí estoy yo, no sé si me ven. Las rocas ígneas intrusivas, por su forma de consolidarse, tienden a dejar tres sistemas de diaclasas ortogonales entre sí, y ya con estos tres sistemas de diaclasas se forman bloques. Y bueno, como aparece ahí, esto es una alteración física, es una meteorización esferoidal o descomposición esferoidal. ¿Qué es lo que ocurre? Si se fijan, acá está el cuerpo fracturado en diaclasas, y vemos ahí cómo la meteorización afecta primero los vértices. ¿Ya? Entonces empieza a desgastar los vértices y deja estas especies de bolones. Entonces yo cuando les pregunto aquí, se fijan que justo ahí, este es un dique, ese es otro dato importante, se fijan que este cuerpo amarillo grande, que se ve desde la ladera hasta acá, es un dique. Entonces este dique en particular tiene diaclasas, y tiene diaclasas que forman cubos, y se fijan que estos cubos se han ido desgastando, como descascarando, esa es la palabra un poco correcta, y dejan estos bolones. Entonces da la impresión que fueran así bolones, pero no. Meteorización, pura meteorización. Y el producto final de la meteorización es suelo. Ustedes tienen varios ramos de suelo, tienen mecánica de suelo 1, mecánica de suelo 2, así que van a trabajar. Pero dice ahí, mira, junto con el agua cubren gran parte de la superficie, son indispensables, porque dicen que es el puente entre la vida y el mundo inanimado. Es decir, el suelo proviene de la descomposición de las rocas, de la meteorización de las rocas, y en el suelo crece lo que sirve de alimento a los seres vivos. Entonces los suelos son súper importantes, no solo desde el punto de vista civil, sino que desde el punto de vista de agronomía, ingeniería forestal, recursos naturales, uso de suelo, vamos a ver ahí, etc. Entonces ahí dice, una vez que la meteorización y otros procesos crean el suelo, las plantas hacen un papel intermediario para alimentar a seres humanos. Entonces, mostrando un esquema. Vemos ahí está la roca original, ocurre meteorización y acción ambiental, física, es decir, cambios térmicos, agua, hielo, deshielo, química, disolución, hidratación, hidrólisis, sí, biológica, seres vivos, bacterias, putrefacción. Este material disgrega, transforma la roca como aparece. Y después viene algún agente que vamos a ver, agente como el agua, el viento, un río, un glaciar, va a tomar ese material y lo va a transportar, y eso es erosión.
Y en algún momento el agente ya deja de tener fuerza, por lo tanto el material decae, decanta, se deposita. Eso es la sedimentación. Ahora, si esto se acumula de manera permanente, vamos a adelantar al tiro, vamos a tener rocas sedimentarias. Es decir, las rocas sedimentarias provienen de la acumulación de sedimentos, pero de manera permanente. Y estas se someten a una nueva erosión y así sucesivamente. Y el resultado final es un sistema de partículas de diverso origen, que tiene una estructura y fábrica en función de los minerales que la componen y los cementos. Tiene huecos que pueden estar vacíos o rellenos con agua. Tiene partículas que no se deforman como las partículas de cuarzo, por ejemplo, los feldspatos. Tiene fluidos y tiene partículas que sí se deforman. Y aquí conocemos los suelos, ¿no es cierto? En términos de origen, los suelos, esto lo pasan en quinto básico, porque también yo hago clase de pedagogía, así que puedo decir exactamente en qué año pasan qué tipo de contenido. De hecho, las monas que están aquí, las láminas, creo que hay unas láminas que no se las puse. Están en la serie de libros de ciencias naturales. Los horizontes, es re importante. Fíjense que acá aparece un término, la roca madre o roca sana. ¿De qué tipo? Da lo mismo. Puede ser sedimentaria, ígnea, metamórfica, volcánica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si miramos la formación del suelo. Entonces, hay dos términos fundamentales. El suelo puede ser, aquí, un suelo puede ser residual, es decir, cuando el producto de la descomposición permanece en el origen, o puede ser un suelo transportado, es decir, que viene un agente, tomó el material y lo fue a otro lado. Generalmente los suelos, por ejemplo, al lado de los ríos, ojo, para quienes nos van a hablar del río Maipo y detalle, en los ríos ya en la parte plana son ríos, tienen suelos transportados, es decir, son sedimentos que han venido con el río a lo largo del tiempo y se depositan allí. Mientras que cuando es suelo in situ, y uno logra ver una sección, vamos a ver roca madre, roca inalterada, roca fresca. Después hay un horizonte C, que son bolones de roca con suelo. Después vendría un horizonte B, que son raíces, estamos viendo aquí. Y un horizonte A, que es la capa orgánica, ¿cierto? Okay. Entonces, ojo, si el suelo fuera residual, es decir, si el material se descompuso y quedó ahí, tendría esta estructura. Cualquier otra estructura en capas, en que por ejemplo estén los bolones arriba y el fino abajo, todo eso ya son suelos transportados. Entonces, vamos a ir aplicando al tiro. Les voy a mostrar una foto y ustedes quiero que me digan si este suelo que está ahí es transportado o residual y por qué. Les muestro enseguida la foto. Ahí está. Y la comparto. Chuco, chuco. Ahí está. Fíjense ese suelo que está ahí. ¿Creen ustedes que es residual o transportado? ¿Y por qué? Vamos de arriba. ¿Cómo se llama el horizonte de arriba? La primera capa. La parte orgánica, ¿cierto? Que está el pastito, están los arbolitos. Están viendo la foto, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, después del suelo vegetal, ¿qué vendría? ¿Qué ven en la foto? Vemos una capa. ¿Cómo esta capa? ¿Qué tiene? Rocas. Rocas, perfecto. Bolones. Bolones. ¿Ya? Y después abajo, fíjate, ¿qué viene? ¿Cómo es esta capa? Es más fina con bolones. Entonces, si uno piensa, aquí ya no tenemos la misma estructura de un suelo residual, acá primero los bolones están arriba, seguramente puede haber sido un río que pasó por ahí y dejó esta capa, y abajo puede haber sido, no sé, otra cosa, un suelo volcánico. ¿Lo comprenden? ¿Les queda más o menos claro? Les voy a mostrar otra foto del suelo, más o menos, captan la idea de la historia. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie responde? Profe, Sí, profe. y en esta imagen donde mostró una disyunción esferoidal, ¿Ya? en ese caso igual sería eh, cha- eh, no residual, el otro, el transportado, Lo que pasa porque es que, había rocas grandes arriba. claro, lo que pasa es que también ahí, acuérdate que para que haya suelo tiene que haber primero meteorización y el material tiene que acumularse. Entonces la descomposición esferoidal cae en el proceso como de, está recién descomponiendo el material. ¿Ya? Ahora, Ya. si permanece ahí, claro, va a ser un residual. Y en este caso, miren, ven el suelo, logran identificar capas, por ejemplo, mira, vamos de arriba hacia abajo. ¿Cómo le llamarían a la capa primera que tiene pasto? Vegetal. Vegetal, orgánica. Se fijan que después hay una capa
¿De qué color podríamos decir la segunda desde arriba hacia abajo? Café oscuro, Café oscuro. ¿Cómo estará en términos de humedad esa capa? ¿Húmeda o seca? húmeda. Húmeda, tiene pinta húmeda. Fíjense, pues, ¿qué viene abajo? Hay una capa café Una clarita. capa que es más un marrón más claro, Sí, que y es poco nutritiva. esas de son paso. arcillas, claro, arcilla. Y después fíjense que viene una de bloques y tiene un bloque grande, pero después vuelve el fino. Entonces, si hubiese sido un suelo residual, después de esta capa con rocas deberíamos empezar a encontrar la roca madre. En este caso hay alternancias de fino, grueso. Entonces, eso implica que por ahí pasó antiguamente una gente, un río. Hay que pensar siempre que qué fue capaz de mover esta roca, porque el viento no mueve rocas grandes, el viento mueve partículas finas. Por ejemplo, ¿qué proceso puede mover un bloque gigantesco? Voy a mostrarles otra foto. Marea, glaciar y eso. Los O glaciares, ríos. los ríos. Pero ¿bajo qué? Porque contesten los chicos que presentan, que me mandaron sus trabajos. ¿Bajo qué aspectos un río puede mover bloques de distinto tamaño, muy grandes, de manera caótica? Van a disertar de eso hoy día, si es que vamos a revisar. ¿Cuándo un río puede mover bloques así caóticamente, de distinto tamaño, violentamente? ¿No? En un aluvión, pues los aluviones, el material, el río en el fondo pone en movimiento materiales gruesos de alta, ¿cierto? De alta energía. Siempre tienen que pensar un poco cuál es el proceso que le está dando al aumentar el caudal, por ahí, respondieron súper bien. Ya, y la otra discusión que vamos a tener dentro de todo este semestre, en general, muchas veces se planta vegetación para estabilizar los terrenos, ya, para que el terreno, pero que fíjense, ¿qué está haciendo aquí la raíz de la vegetación? ¿Está ayudando o está rompiendo más de la cuenta? ¿Se fijan ahí? A la izquierda. Está ayudando. ¿Ya? ¿Están seguros? ¿Ayudando? Bueno, esa es una discusión que tenemos con hartos profesionales. Si las raíces de los árboles ayudan o desayudan, o depende del caso. Yo diría que depende del caso. Si el material es un material suelto, yo diría que debería ayudar porque conecta las múltiples partículas del suelo que hay. En cambio, si es una roca, si es un gigante pedazo de roca y tenía un árbol encima, lo va a estar partiendo, así que va a ser perjudicial desde el punto de Ya, vista sí, geológico al menos. puede ser, mira, es variable, si te fijas, depende de la especie. Ahí vamos a caer en otro tema que también es importante. En Chile en algún momento se reforestó por los años 80 con especies introducidas, ¿ya? Se trajeron a Chile los pinos, los eucaliptos, que no son Otro error. otro error. Claro, son especies introducidas. Entonces, claro, en un comienzo era re bueno porque el pino drena, es decir, esta raíz que viene crece profundamente, rompe, y crece y acidifica los suelos. Y después les puedo mostrar imágenes de suelos acidificados, qué sé yo, con problemas de estabilidad, problemas químicos, ya no hay ni araña en esos suelos, nada. Biológicamente son bien infértiles y matan la flora nativa. Entonces también ahí estamos viendo algunas cosas re importantes. Claro, como dice ahí, depende de la competencia de la vegetación. Bueno, esa es un poco la idea que vayamos viendo, porque fíjese que como en términos de ingeniería civil es bien frecuente que se utilicen vegetación para estabilizar. De hecho, me tocó justo ir a terreno y estamos viendo un proyecto en que la vegetación estabiliza. En general, lo peor que se puede hacer es introducir vegetación. Claro, pero esas Sí, cosas introducir casi saben cualquier agente. sin manejo. Bueno, pero hoy día hay hartas carreras de ingeniería forestal, ingeniería en recursos naturales, que uno espera que los profesionales que salgan, bueno, mejoren las cosas. Es re importante algunas cosas, ¿cierto? Si se fijan, bueno, definición de suelos, qué sé yo. Existen muchas formas de clasificar los suelos. Ustedes van a tener ramos de propiedades mecánicas y resistentes, el punto 2. Ustedes tienen mecánica de suelo 1, 2, yo tengo algunas carpetas de años anteriores, he trabajado también en mecánica de suelo, entonces, desde el punto de vista de obras civiles es muy importante. Pero también fíjense que a los geólogos, a los edafólogos les interesa saber el origen y la forma del suelo. A los agricultores, a la utilización agrícola, cómo responden ante cultivos. El uso, me imagino que va a salir dentro de las disertaciones. Hay personas que nos hablaron del uso de suelo, es decir, un uso recomendado para vivienda, un uso no recomendado para vivienda, ¿ya? Y los programas de uso desde el punto de vista cultural. Es decir, los suelos
son un foco de interés de distintos profesionales. ¿Ya? Hay distintos profesionales que estudian los suelos. Y algo que, desde el punto de vista de ingeniería civil, es muy interesante, ¿cuál es el límite suelo-roca? Porque hay suelos que son súper duros, que se comportan como roca, y hay rocas que son muy blandas, que se rompen con la mano, que se comportan como suelo. Entonces, en términos de ingeniería civil, como dice acá abajo, un parámetro muy importante para definir suelo-roca es la resistencia a la compresión, es como la dureza. Entonces, básicamente, la dureza en ingeniería civil, la resistencia a la compresión, van a conocerla después en detalle, van a ver ahí que es como el límite roca-suelo, es decir, rocas blandas, suelos duros. Para ustedes que van a andar construyendo el medio fundamental, que entiendan esto, porque los va a llevar, ¿cierto?, a buenas obras civiles. Entonces ahí vemos transición suelos-rocas. Roca. Ese es un proceso exógeno, acuérdense que son 3. ¿Ya? El segundo es la erosión. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo que estuvimos hablando del arco de Darwin? La erosión es el desgaste. Meteorización es descomposición, erosión es desgaste. Y en este caso, en la foto puntual, bueno, la erosión ocurre por el viento y por el mar. Entonces dice, la erosión es el desgaste, el transporte, es el inicio del movimiento de los materiales y afecta a los seres humanos en nuestra vida, es decir, plataformas costeras, veíamos fotos, ¿cierto? Vemos que las marejadas están comiéndose en algunas partes, zonas de la costa. Sabemos que los ríos, ya nos van a hablar del río Maipo, ¿ya? Y bueno, ¿por qué se genera la erosión? Porque el material, por ejemplo, las partículas que incorpora el viento o el agua van rascando, van rozando, abrasión, y generan abrasión. Y acá hay algunos datos importantes. De fondo hay una foto de las dunas de Reñaca, que supuestamente están protegidas, dunas de Reñaca con Juan, que en teoría están protegidas, pero la protección aparentemente no ha sido suficiente porque se sigue construyendo en dunas. Ustedes van a ver después en Obra Civil que se puede construir en cualquier lado, el tema es que el costo, con unos pilotos de fundación tremendo. Entonces, hay unos datos que dicen, ahí está la fuente, que actualmente dicen, cuando no existía el hombre, los ríos transportaban 9 millones de toneladas métricas y ahora transportan más de 24 millones, es decir, se ha más que triplicado, un poco menos del triple. La aparición del hombre, ¿qué hace el hombre? Bueno, quitamos la vegetación, dejamos los suelos descubiertos para estas obras y eso aumenta la erosión y ese material se va a alguna parte, se lo llevan los ríos al mar. Entonces hay otro concepto ahí que se empiezan a colmatar las cuencas, es decir, se empiezan a rellenar con sedimento. Pasa mucho en los puertos, pasa mucho en las obras portuarias en que acá, no sé, en el sur, por ejemplo, los muelles están relacionados muchas veces a desembocadura de río, y como los ríos traen más sedimentos, se llevan. Y bien, el tercer proceso, esta es una definición general. Entonces vimos erosión, o sea, meteorización, erosión, y la sedimentación es la acumulación. Ahí están los 3. La sedimentación es el proceso mediante el cual el material se deposita, se acumula previamente. ¿Dónde? Bueno, en lugares de baja energía. En una ladera de cerro, generalmente el material se va a mover y se va a depositar acá abajo. Entonces vean estas imágenes, son bien bonitos. Si se fijan, aparece la roca madre, aparecen las yeclasas, aparecen los afloramientos, suelo, regolito o suelo residual, suelo transportado, vertiente de suelo cubierto y vemos un río. Entonces vamos a empezar a ver las distintas configuraciones. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda? ¿No? Si tienen consultas, me hacen, por favor, ahí. Entonces, vemos acá, por ejemplo, es bien variado el término que le utilizan a este material. Le dicen material de pie de monte, escombreras también le llaman, escombro de falda, ese es otro. Este material que se deposita siempre en los pies del talud y que tiene un ángulo de reposo natural como de 34 y 36 grados. Es decir, naturalmente ese material va a depositarse con ese ángulo porque como es un material disgregado no resiste más ángulo de depósito. Y vemos que es bien típico, o sea, todas las montañas, la naturaleza tiende a suavizar y a no suavizar, es decir, tiende a suavizar estas partes como escarpe, escarpe, acantilado, y vemos que acá abajo se acumula el material. Yo les podría dar asegurado que van a volver a ver estos materiales, van a trabajar con ellos porque es parte de lo que ustedes van a trabajar. Entonces vamos a ver distintas geometrías. Aquí ya nos vamos a pasar a las remociones más, a los aluviones, cuando veamos formas en que los materiales reaccionan. Esto ustedes lo van a ver en obras, les van a enseñar en mecánica del suelo, cómo analizar numéricamente este tipo de mecánica.
Ok. A ver, un término pluvial con P. Viene del agua lluvia. Profe, Ujú. solo quería decirle que ya nos pasamos ¿De qué? de la hora para el receso. Nos pasan, yo dije, ¿me pasé de qué? Ah, me pasé de largo ya. Son 1/4 para las 4. No, a mí se me olvida el receso. Juntémonos a las 4, porque después a las 4:30 vienen los ayudantes. ¿Ya? Y ahí vamos a ver algunas de las presentaciones, los suelos. Voy a ver qué hay ahí. En la misma sesión, ¿les parece? 15 minutos a las Ya, 4. profe. Ya. O a las 4, vayan, despéjense un ratito. Yo voy a aprender la misma reunión por si acaso. ¿Ya? Sí, gracias. Ya, que nos vemos.